Hola a todos, Luis por acá. En este video vamos a estar revisando los puntos de IBGP, que es básicamente Internal BGP. ¿Ok? Lo que es Internal BGP es únicamente hacer adyacencias con equipos que pertenecen al mismo sistema autónomo que uno. ¿Ok? Si por ejemplo tenemos el router A, que es el sistema autónomo 1, y el router B, que es el sistema autónomo 1, y ambos generan una adyacencia, básicamente esa vendría a ser una adyacencia o una sesión IBGP. ¿Ok? Ahora, en la mayoría de los casos, cuando generamos sesiones IBGP, normalmente las usamos o las generamos utilizando las interfaces loopbacks. ¿Ok? Y esto, de hecho, lo vamos a ver con un dibujo en un par de minutos. Pero en sí, el por qué utilizamos estas direcciones loopbacks es porque nuestros routers pueden tener muchas interfaces, ¿ok? Entonces, lo que queremos realizar con esto es que si por ABC motivo una interfaz cae, la adyacencia la adyacencia no se vea afectada. Bien, como sabemos, una interfaz loopback es una interfaz virtual, por lo cual la única forma de que esa interfaz caiga es básicamente de que la bajemos de forma manual con un shutdown, por ejemplo, o que el router se reinicie. Bien, entonces únicamente las usamos por un tema de alta disponibilidad. Y hay otro punto acá que hace referencia al NHS, que es el Netcop Self. Bien, ese NHS lo vamos a ver mientras que estemos revisando el laboratorio que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Entonces, para el lab que vamos a realizar ahora, tenemos lo siguiente. Tenemos tres sistemas autónomos. El sistema autónomo 1, que es el que lo posee router 1. El sistema autónomo 3, que lo posee router 4. Y el sistema autónomo 2, que lo posee el grupo de router 3, 6 y 7. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar realizando? Lo que vamos a estar realizando es lo siguiente. Vamos a generar una adyacencia, o de hecho ya están generadas las adyacencias, por lo menos EBGP, entre router 6 o el sistema autónomo 2 y el 3, y también entre el 2 y el 1. De esta forma, utilizando las interfaces, las interfaces directamente conectadas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de nuestro sistema autónomo 2? Es donde nosotros vamos a estar habilitando IBGP. ¿Ok? En sí, lo que vamos a hacer es habilitar IBGP entre el router 6 y el router 3. ¿Ok? Esto es lo que vamos a estar utilizando y esa sesión la vamos a estar habilitando con nuestras interfaces loopback. Bien, entonces la idea es que eventualmente el router 1 pueda enviar prefijos hacia router 3 y que router 3 los puede enviar hacia router 6 y router 6 hacia router 4 para que eventualmente pueda existir conectividad entre router 4 y router 1 a través del sistema autónomo 2. ¿Ok? Ahora, en este caso en particular, estamos utilizando justamente IBGP. ¿Para qué? Para poder hacer el advertisement de los prefijos de un sistema autónomo hacia otro sistema autónomo, en este caso del 1 hacia el 3. Ahora, hay algunas preguntas que tal vez se nos puedan llegar a la mente. ¿Ok? De hecho, una de las preguntas más comunes vendrían a ser, oye, si solamente queremos pasar estos prefijos del router del sistema autónomo 1 hacia el sistema autónomo 2, ¿por qué necesitamos utilizar IBGP entre router 3 y router 6? ¿Ok? Creemos, de hecho, que lo más sencillo podría ser habilitar un IGP dentro del sistema autónomo 2 y simplemente generar una redistribución entre el BGP al OSPF y del OSPF al BGP. ¿Ok? Técnicamente este punto es posible. Nosotros podemos correr lo que queramos, como un IGP, un OSPF, un IGRP. ¿Ok? Y podemos hacer también el tema de las redistribuciones.
Por ejemplo, en el router 1 podemos hacer la redistribución, disculpen, en el router 3 podemos hacer la redistribución del BGP hacia cualquier IGP que nosotros eventualmente tengamos. ¿Ok? Ahora, en este ejemplo en particular no existiría ningún problema hacer eso. Sin embargo, hasta hace un momento habíamos visto que, ¿qué pasa si nosotros tenemos mayor cantidad de prefijos? ¿Ok? Como nosotros habíamos visto hasta hace un momento dentro de las estadísticas, eh, globalmente ya existen cerca o más, de hecho, de 900.000 prefijos. Entonces, redistribuir más de 900.000 prefijos dentro del IGP, me parece que no, es más, no es que me parece, sino que básicamente OSPF o IGRP no permiten manejar esa cantidad de prefijos. ¿Ok? Y por ese punto en particular es que necesitamos en este caso nuestro BGP. Ahora, otro de los puntos es, oye, necesitamos que nuestro IBGP esté directamente conectado, y la respuesta es básicamente no. No necesitamos que nuestro IBGP esté directamente conectados. Bien, ahora, como ya lo habíamos visto hasta hace un momento, de router 3 hacia router 6 y viceversa, ellos de forma instantánea no pueden generar adyacencias. ¿Ok? Necesitan en este caso algún tipo de transporte, algún IGP que esté corriendo por debajo, algún tipo de rutas estáticas o cualquier cosa que sea para que eventualmente puedan utilizar recursión y puedan tener conectividad. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay sobre el router 7? El router 7 necesitará eventualmente tener IBGP. Creo que ese punto lo vamos a ver a medida que nosotros vayamos generando configuraciones. ¿Ok? Entonces, de primera instancia, como les había comentado, la única configuración que existe es entre los routers de borde. Router 4 versus router 6 y router 1 versus router 3. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, hacia el router 3 que está por acá, lo que vamos a ver es qué configuración tenemos. Hacemos un show run de la sección BGP y lo que vemos acá es únicamente que tenemos un neighbor que es el router 1. Hacemos un show IP BGP. Vamos a ver que router 1 nos está enviando un prefijo en particular, que es su interfaz loop. ¿Okay? Nada más que eso, no hay mayor ciencia en ese punto. Si nos vamos al router 6, que está por acá, y checamos la configuración, vamos a ver de igual forma que existe una adyacencia. Hacemos un show IP BGP. Lo que vamos a estar viendo acá es que el router 4 está enviando en este caso su prefijo de la interfaz loopback. ¿Ok? Nada más que eso tenemos de momento. Entre router 6 y router 3 de momento no existe ningún tipo de adyacencia. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como nosotros necesitamos un transporte entre router 6 y router 3, lo que vamos a hacer es habilitar un OSPF. ¿Ok? Entonces, nos vamos al router 6 y vamos a decir router OSPF1. Vamos a posicionar acá nuestra interfaz loopback, por ejemplo, es la 1.6. También vamos a posicionar esa interfaz de acá, la 67 network, y estos 20.0.67, y todo bajo el área 0. ¿Ok? Vamos a ir a router 7 por acá y vamos a posicionar nuestras interfaces de transporte, que son la 67 y la 37. OSPF1, network. De hecho, voy a hacer un copy paste de acá. Me parece que ahí lo hice de la forma incorrecta. No era 0.67, sino más bien era 67.0. Ahí sí.
también la 37. Y por si acaso vamos a poner nuestra interfaz loop también. Nos vamos al router 3 para finalizar nuestra configuración de nuestro IGP. Vamos acá, router SPF1, network 10.220.1.3. Y network 10.220.37.0, área 0. Con eso, eventualmente nosotros deberíamos ver que nuestra adyacencia de USPF o del IGP se establece y eventualmente vamos a poder tener conectividad entre router 3 y router 6 para que podamos generar una adyacencia de IBGP. ¿Ok? Entonces vamos a esperar por acá, vamos a checar show IP USPF neighbors. Ahí está todavía tratando de levantar en el estado two-way. Así que vamos a checar, voy a ponerle pausa al video hasta que la adyacencia levante, ¿ok? Ok, no tardó demasiado, la adyacencia ya levantó, por lo cual en este momento nosotros deberíamos ser capaces de poder hacer ping o tener conectividad entre nuestras loopbacks, lo cual existe. Con eso, listo, vamos a ir a nuestra configuración de BGP y vamos a generar nuestra adyacencia de BGP. Entonces para eso vamos a especificar qué es el neighbor, que en este caso vendría a ser el 10.20.1.6 remote AES 2. Entonces acá lo que estamos diciendo es que nuestro neighbor va a estar dentro del mismo sistema autónomo. Bien, ¿qué otro punto necesitamos especificar? Necesitamos especificar cuál va a ser nuestro origen, en qué dirección nosotros vamos a tener en consideración para establecer esta adyacencia. En este caso vamos a utilizar la interfaz loopback 0. Vamos a hacer exactamente lo mismo por el otro lado. Router BGP2, vamos a decir el neighbor, que es el router A3. Indicamos que está en el sistema autónomo 2 y le indicamos que el origen va a ser la loopback 0. ¿Okay? Eso, si se fijan ahí, la adyacencia levanta sin ningún problema. Si checamos dentro de la perspectiva de router 3 y hacemos un show IP BGP summary, vamos a ver en este caso dos neighbors. Un neighbor que es BGP y otro neighbor que es BGP. ¿Ok? Acá, ¿cómo podemos distinguirlo? Simplemente haciendo un chequeo de nuestro sistema autónomo local versus el sistema autónomo que tiene mi neighbor. En este caso, como vemos que nuestro local es el 2 y el neighbor de acá es el 2, podemos decir que esta es una sesión IBGP. Como acá tenemos el 2 y el remoto es 1, podemos indicar de que esto es una sesión IBGP. ¿Ok? Ahora, si checamos por este lado, por el mismo router 3 y hacemos un show IBGP, lo que vamos a poder notar acá es de que, por ejemplo, este prefijo en particular que nos envía el router 1, lo tenemos con este signo mayor. Bien, y lo que nos indica este signo mayor es que es básicamente una ruta válida. ¿Okay? Por ende, si es una ruta válida, nosotros la vamos a poder instalar dentro de nuestra tabla de enrutamiento global. Eso quiere decir de que si nosotros hacemos un show IP route GP, vamos a ver esa ruta instalada. ¿Okay? Ahora, si validamos esta misma ruta, que es la loopback 1, la loopback 0, disculpen, del router 1 en el router 6, simplemente con un show IP BGP, vamos a ver de que esa IP del router 1 no se presenta con el signo mayor.
¿Ok? Eso quiere decir que si no se presenta con el signo mayor, no va a estar siendo instalada en la tabla de enrutamiento. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre en el router 4. Tenemos acá un show IP BGP y que nos va a mostrar, no nos va a mostrar en este caso la IP del router 1, simplemente nos muestra la punto 4 que es básicamente eh, nuestra lupa que nosotros mismos estamos enviando. ¿Ok? Ahora, el tema del por qué en este caso no se ve ninguna ruta dentro del router 4 es básicamente porque el router 6 no está generando ningún envío, absolutamente nada. ¿Okay? ¿Por qué no está generando el envío? Porque él esa ruta no la posiciona como una ruta válida. Y si nos fijamos acá, lo que nos indica este punto es que este prefijo lo conoce a través de un siguiente salto. ¿Okay? Y ese siguiente salto es la 10.220.13.1. Si nosotros vamos a nuestro diagrama, vamos a ver que el segmento 13 es ese segmento que está acá. Por lo cual, router 6 está indicando de que para llegar al prefijo del router 1, el siguiente salto es ese segmento. ¿Ok? Ahora, si nosotros checamos dentro de nuestro router 6 cómo llegar a ese siguiente salto, lo que vamos a ver es que básicamente no sabemos cómo llegar a ese siguiente salto. ¿Ok? Por lo cual, si no sabemos cómo llegar a ese siguiente salto, simplemente tenemos una ruta inválida. ¿Ok? Esto se puede arreglar, de hecho se puede arreglar de dos formas. Bien, podemos generar o podemos en este caso generar una ruta estática desde router 6 hacia router 7 y de router 7 eventualmente hasta router 3 para que pueda conocer y para que pueda alcanzar el segmento 13 o en este caso lo más sencillo, una de las cosas más sencillas sería de que router 3 pudiera de alguna forma, por ejemplo dentro del IGP, propagar ese segmento. ¿Ok? Si router 3 propaga el segmento 13 dentro del IGP, entonces router 6 eventualmente lo va a llegar a ver. Por lo cual ese siguiente salto vendría a ser un salto válido y esa ruta se podría llegar a instalar o podría tenerse en consideración como una ruta válida. ¿Ok? Otra de las cosas que nosotros podemos hacer es generar el cambio del siguiente salto. ¿Ok? Como router 3 y router 6, disculpen, router 6 y router 3 están generando adyacencias con las interfaces loopback, nosotros podemos hacer de que ese siguiente salto sea en este caso la interfaz loopback. Para eso simplemente nos vamos bajo nuestra configuración de BGP y le decimos que el router 6 o para el router 6 posicione a él mismo como un siguiente salto. Eso utilizamos este comando que se llama netscope self. ¿Okay? Ahora, si nosotros volvemos a hacer el chequeo del show IP BGP, lo que vamos a ver eventualmente por acá es que este siguiente salto cambie. ¿Okay? Donde nosotros acá tenemos el 10.220.13.1, eventualmente debería ser el 10.220.1.3. ¿Okay? Exactamente lo mismo tiene que ocurrir por este lado. Si es que el router 1 requiere ver los prefijos del router 4, o mejor dicho, si el router 3 requiere ver los prefijos del router 4 con este símbolo que es un camino válido, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Bien, para eso nos vamos al router 6 y le decimos neighbor 220.1.3 netscope self. Bien, vamos a checar y si vemos acá, por ejemplo, vemos de que
pasó de la 13.1 a un Netscope de la 10.220.1.3. Y en este caso ya se agregó el signo mayor. Este signo mayor únicamente nos está diciendo que es una ruta válida y que de hecho es la mejor. De hecho hay dos temas acá. El asterisco es una ruta válida y el signo mayor es la mejor ruta. ¿Ok? Por lo cual, desde el router 6, si hacemos un show IP route BGP, vamos a ver que ese prefijo y estos 20.1.1 ya se ve en este caso reflejado en nuestra tabla de enrutamiento. Como se ve en nuestra tabla de enrutamiento en el router 6, lo más probable es que router 4 también ya pueda ver en este caso el prefijo 11, que hasta hace un momento no lo veía. Volvemos a correr el comando show ipbgp, vemos acá que el 10.220.1.1 ya se encuentra en la tabla de BGP. Está como válido y está como el mejor. Por lo cual, si hacemos un show IP route BGP, también debería estar dentro de la tabla de enrutamiento. ¿Okay? Ahora, nosotros vamos a tratar de tirar o vamos a tratar de iniciar un ping hacia el 10.220.1.1. ¿Okay? Lo que ocurre acá es que este ping aparentemente no está llegando. ¿Ok? Y vamos a ver por qué de hecho no está llegando. Si hacemos un ace hacia el 10.220.1.1 y ponemos acá numeric, que es básicamente para que salga de forma más rápida, vamos a ver de que de hecho llegamos hasta el router 6 y hacia el router 7 aparentemente o en el mismo router 6 se genera algún tipo de problemática. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que revisar? Es básicamente cuál de estos saltos viene a ser el problema. Si nosotros hacemos un show IP route en el mismo router 4, ese prefijo que era el 10.220.1.1, vamos a ver que sí existe en la tabla de enrutamiento. Nos indica que el router 6 es en este caso el siguiente salto. Si hacemos eso y si vamos salto por salto, nos vamos al router 6 y preguntamos, nos dice, ¿sabes qué? Esto lo conocemos a través de quién? A través del router del 10.220.1.3 que vendría a ser en este caso el router 3. Perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros conocemos al router 3? Tenemos un show IP route. El router 3, esto es básicamente hacer o checar recursividad. Vamos a ver de que el router 3 lo conocemos a través del router 7. Si nos vamos al router 7 a generar exactamente la misma pregunta, lo que nos vamos a encontrar acá es que el router 7 no tiene idea de los prefijos que son enviados a través de BGP. Lo único que el router 7 sabe son los prefijos que están en este caso siendo aprendidos a través del IGP como tal. Lo que eventualmente va a generar esto es que cada vez que llegue tráfico desde el router 4 pase al router 6 y el router 6 los envía al router 7, el router 7 al no tener en este caso una entrada para ese prefijo, lo que va a hacer es básicamente es comenzar a descartar o a dropear este tráfico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a solucionar este problema que está ocurriendo? Bien, una de las ideas puede ser el tema de la redistribución, en el cual en el router 3 podríamos redistribuir el BGP dentro del OSPF. Sin embargo, como ya lo habíamos comentado, tal vez este punto no sea una buena idea, ¿ok? Para un prefijo, como lo que estamos haciendo acá, lo más probable es que sí funcione sin ningún problema, pero
no va a ser para nada escalable que lo hagamos en este caso con la tabla de enrutamiento de Internet por completo. ¿Ok? Entonces, como existe esta problemática, otro de los otro de los puntos el cual cómo lo podemos resolver y para lo cual en este caso necesitamos el IBGP es que también router 7 puede en este caso estar corriendo IBGP. Bien, entonces para eso lo que vamos a hacer es vamos a generar sesiones adicionales. De momento tenemos entre el 6 y 3 y vamos a generar sesiones entre 6 y 7 y también vamos a generar sesiones entre 7 y 3. Bien, entonces nos vamos al router 6 y le decimos router BGP2 neighbor 10.220.1.7 remote AES y ponemos el 2. ¿Okay? Uno de los puntos que hay que hacer es el posicionar el update source de la loopback 0. Estamos listos con el router 6 por acá, nos vamos al router 3 neighbor 10.220.1.7 remote AES vendría a ser el 2. El update source, loopback 0. Vamos a también posicionarle el Netscope Cell. Porque ese es uno de los puntos que se me pasó por acá por el router 6. Netscope Cell. Y ahora nos vamos a la configuración del 7 como tal. Ok, para eso router BGP2 neighbor 10.220.1.6 remote AES 2 source loopback 0 y también para el router 3. Checamos con un show IP BGP summary. Lo que vamos a ver es que eventualmente esos dos neighbors van a estar arriba. ¿Okay? Tanto el 3 como el 6. Por lo cual, si nosotros volvemos a preguntar el prefijo 10.220.1.1, vamos a ver acá qué es lo que ocurre. Okay, vamos a hacerlo con un show IP BGP. Y lo que nos está indicando esto es de que la ruta es válida, sin embargo no aparece como la mejor. Ok, esto se debería actualizar eventualmente, lo cual lo hace. Ok, solamente toma un poco de tiempo, asumo que es porque configuramos en última instancia el Netcode Self. Bien, si volvemos a checar el show IP route hacia la 10.220.1.1, en este caso ya vamos a tener una nueva entrada para esto. Bien, entonces, si nosotros ahora nos vamos hacia el router 5, disculpen, hacia el router 4, y volvemos a tratar de hacer el ping, perfecto, ahora el ping en este caso llega sin ningún problema. Bien, ahora hay que considerar un punto en particular. El ping, si nosotros lo hacemos con otro source, como por ejemplo el 10.220.45.4, ese ping no va a llegar. Únicamente el ping está llegando, pero no hay una respuesta. ¿Ok? Porque el router 4 sabe cómo llegar hasta este IP, por lo cual va a ir de esta forma. Sin embargo, la respuesta del router 1 no va a saber cómo devolver el tráfico hacia ese prefijo, puesto que el router 1 no lo tiene de momento. Si queremos hacer un doble check, simplemente nos vamos al router 1 y preguntamos show IP route 10.220.45.4. No hay nada en la tabla de enrutamiento. ¿Okay?
por A, B, C motivo queremos que el pin funcione con ese source en particular, entonces tenemos que hacer un advertisement, ¿ok? O básicamente enviar ese prefijo. Nos metemos al router 4, el sistema autónomo 3, y le decimos 10220.45.0 mask, es una máscara acá 24. Esto eventualmente va a generar un update y ya va a llegar en este caso hacia el otro extremo. Por lo cual existiría o el router 1 sabría cómo enviar el tráfico de vuelta. Por lo cual si nosotros volvemos a hacer un ping, vamos a ver que en este caso tenemos una respuesta. Bien. Ahora, el cómo nosotros tenemos nuestras adyacencias en este momento, que de hecho déjenme generar un poco de limpieza por acá. Vamos a remover esto y vamos a poner las adyacencias de color rojo. ¿Okay? Nosotros tenemos una adyacencia IBGP o adyacencias IBGP de esta forma. Entre el 6 y el 7, entre el 7 y el 3, y también entre el 6 y el 3. Este tipo de adyacencias, o cuando de hecho todos, todos los equipos están contra todos los equipos, se conoce normalmente como una full mesh. ¿Ok? Ahora, si tenemos este tipo de adyacencias, lo más probable, o esta full mesh, lo más probable es que nosotros nos preguntemos de forma inmediata es, ¿realmente necesitamos, por ejemplo, la adyacencia entre router 3 y router 6? Ahora, nosotros podemos hacer ese chequeo, ¿ok? Por lo cual vamos a remover esa adyacencia entre 3 y 6 y vamos a dejarla de esta forma. A eso nos vamos a ir a nuestro router 6. Y vamos a remover el neighbor, que es el punto 3. Ups. ¿Sí? Y también lo vamos a remover desde el router 3. Bien. Con eso las adyacencias se removieron. Si hacemos desde el router 3 un show IPVGP summary, vamos a ver que tenemos la adyacencia del 7, que es este equipo, y tenemos la del router 1, que es la externa. ¿Okay? Router 7 debería seguir manteniendo únicamente dos adyacencias. Si vamos acá y hacemos un show IP BGP summary, vamos a ver que en este caso esas dos adyacencias siguen ahí estables. ¿Ok? No ha existido ningún otro cambio. Ahora, si nos vamos una vez más al router 7 por acá, hacemos un show IP BGP para ver en este caso cuáles son los prefijos. Nos fijamos, lo que ocurre es que estos prefijos se siguen manteniendo. Son en este caso válidos y también están posicionados como los mejores. ¿Ok? Si esto lo checamos también en el router 3 y hacemos por acá el mismo comando, que es el show IPVGP, vamos a ver que también en este caso, por ejemplo, el prefijo del router 1 aparece. ¿Ok? Ahora, hay un tema por acá. Por ejemplo, si bien el prefijo del router 1 aparece, quien no aparece son los prefijos del router 4. ¿Ok? Ahora, vamos a checar por el otro lado, que vendría a ser el router 6. En router 6 hacemos también nuestro show IPVGP. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que conocemos nuestro prefijo del router 4, uno en particular que es la loopback,
pero el otro 45 aparece este R, que hace referencia a un código que se conoce como RIP failure. Bien, entonces, una de las cosas que estamos viendo con este punto es que el router intermedio, que es el router 7, ve los prefijos que vienen tanto del sistema autónomo 3 como del sistema autónomo 1. Bien, sin embargo, como habíamos visto por acá, router 3, por ejemplo, dejó de ver los prefijos que venían desde el sistema autónomo 3. O sea, básicamente los que son enviados desde router 6. Ahora, el problema por el cual está ocurriendo esto es básicamente porque en las sesiones, cuando existe en este caso una sesión IBGP, esta se va a encargar de no enviar prefijos que vienen desde un neighbor que sea IBGP hacia otro neighbor que también sea IBGP. ¿Ok? Esto básicamente es una regla que se llama la regla de IBGP Speed Horizon. ¿Bien? Entonces, si nosotros consideramos nuestro diagrama, eso quiere decir que el router 6 toma X prefijos que tenga y los origina desde él mismo y los pasa hacia router 7. Router 7 los acepta sin ningún problema. Router 7 a su vez toma esos prefijos y los envía hacia router 3. Sin embargo, como se cumple esta condicional de que un neighbor IBGP no puede recibir prefijos desde otro neighbor IBGP, lo que ocurre es que router 3 descarta esos prefijos y no los posiciona y no los deja entrar en su tabla de BGP, ¿okay? Únicamente como un tema de prevención de loops. Bien, entonces, en ese sentido es necesario que nosotros tengamos una sesión entre router 6 y router 3 para que en este caso los prefijos que vienen de router 6 sí puedan ser instalados en nuestro router 3. Ahora, el tema de las full mesh, en este caso en particular, no presenta mayor complejidad ni mayor problemática, puesto que son simplemente 3 routers. Sin embargo, si nosotros tenemos 10 routers, en este caso el mantener una full mesh eventualmente debería ser cerca de 40 sesiones IBGP, ¿ok? Donde de hecho hay una fórmula para esto, y la fórmula para calcular la cantidad de sesiones basadas en un router o en X cantidad de router es básicamente X por X menos 1, todo eso dividido en 2. Nosotros simplemente reemplazamos X por la cantidad de routers. Eso quiere decir que si nosotros tenemos estos 10 routers, nosotros deberíamos de tener un total de 45 adyacencias IBGP. ¿Ok? Para evitar este tema del gran crecimiento de adyacencias, lo que nosotros normalmente realizamos es utilizar algún tipo de técnica para escalar la cantidad de adyacencias. Y dentro de esas técnicas existe la mayor usada, que son los raw reflectors, ¿ok? Y hay otra técnica que es la menos usada y que no es tan recomendada, que se llaman las confederaciones, ¿ok? Sin embargo, esos puntos los vamos a ver más adelante. De momento, eso es todo para el video de IBGP, ¿ok? Muchas gracias.